¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Cómo se despidió Jesús de sus amigos, de sus discípulos? Dio una información muy importante y el Señor anhela que esta información que dio cuando ascendió al cielo para estar con el Padre, anhela el Señor que esta información se convierta en una poderosa realidad en tu vida. Las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. El título del mensaje es Renovación Total. Renovación total. ¿Me acompañan por favor al libro de Romanos, capítulo 12? Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Romanos 12, del 1 al 2. ¿Quién escribió esta carta a las iglesias en Roma? Pablo, antes Saulo de Tarso. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que meternos a la historia y comprender cuál era la situación del escritor en aquel tiempo, en el primer siglo de la era cristiana. Dice la Escritura: así que, hermanos, mira cómo empieza el apóstol: les ruego por las misericordias de Dios. Si alguien comprendía las misericordias de Dios, que son más grandes que los cielos, era el apóstol Pablo. Porque él comprendía, él experimentó el poder del perdón que viene solo de Dios. No cargar con ningún peso de culpa. No importa lo que hayas hecho en tu vida. Muchas personas se sienten mal, sienten mucho remordimiento en el corazón porque han hecho sufrir quizá a su pareja, han hecho sufrir a hijos, a empleados, qué sé yo. Tú sabes cómo está tu vida. Y también le hablo a las personas que nos escuchan a través de internet y las redes sociales. Pero en Dios puede haber verdadero perdón de todas las cosas, para que tú ya no cargues con ningún peso de culpa. El apóstol Pablo lo comprendía. Por eso, mira el sentir del apóstol: les ruego por lo más grande, por las misericordias de Dios. Porque él comprendía perfectamente las misericordias de Dios. Me acompañan por favor a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a leer el verso 1. Hechos 9, verso 1. En este lugar, síganme por favor, como que se respira algo en este lugar, ¿cierto? ¿Qué se respira en este lugar? Amor, paz, ¿verdad? Son características que nos definen como iglesia del Señor. Aquí se siente, se respira, ¿verdad? Es una característica que nos define, es una característica que nos distingue. Pues, ¿qué características tenía el escritor del libro a las iglesias en Roma? Para comprender el sentir que había en el apóstol: le ruego por lo más grande, por las misericordias de Dios. ¿Qué fue lo que él hizo? Mira lo que dice este versículo, Hechos, no pierdan Romanos por favor, Hechos capítulo 9, mira lo que dice: Saulo, después Pablo, mira lo que respiraba, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Respirando amenazas, respirando muerte. Saulo de Tarso odiaba a la iglesia del Señor. Tremendo perseguidor de la iglesia. En 1 Timoteo 1, verso 13, no lo busquen, dice el mismo apóstol que él era un blasfemo, que él insultaba a Dios, insultaba a sus seguidores, los menospreciaba. Así era el apóstol. Llegaba a consentir la muerte de los seguidores de Jesús. Para que tengas una idea de lo que había en el corazón del apóstol,
pero tuvo un encuentro con Jesús. Él decidió acabar con el nombre de Jesús. Odiaba al Señor. Por eso perseguía de una manera impresionante a la iglesia. Él decidió terminar con el nombre de Jesús en el primer siglo de la era cristiana. Pero, gracias a Dios, Saulo tuvo un encuentro personal con Jesús. Pudo conocer verdaderamente quién es el Hijo de Dios. Primero decidió terminar con el nombre de Jesús, pero cuando conoció al Señor y vio el cambio radical que Dios puede hacer en la vida, él decidió entregar su vida al nombre de Jesús e inclusive luchar como misionero, lo que nunca se había hecho, lo que nadie se atrevió a sacar las enseñanzas de Cristo fuera de Jerusalén. Él llegó a Asia, él llevó a Europa la palabra de Dios. Se levantó uno de los más ardientes cristianos de todos los tiempos. ¿Recuerdan cuál fue el encuentro con Jesús? Eso lo pueden checar ustedes en Hechos capítulo 9. Él pidió cartas a los fariseos, a esa casta de personas que estaban con esa religión, con la idea de terminar con la iglesia del Señor, con los cristianos de aquel tiempo. Él llevaba cartas hacia Damasco para poder capturar, para poder encarcelar a todo creyente, a todo seguidor de Jesús. Y en el camino hacia Damasco se le presenta una luz superior a la luz del mediodía, una luz que lo tumbó a la tierra, y escucharon todos, casi llegando a Damasco, una voz tan especial que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa, Saulo, te es dar golpes contra un aguijón. Mira qué hermoso. Saulo perseguía a la iglesia, pero de acuerdo a estos versículos, de acuerdo a esta historia, el que toca a la iglesia es como si tocara al mismo Señor. Mira qué hermoso, cómo nos ve el Señor. Nosotros como su iglesia somos la niña de sus ojos. Dios te ama con todo el corazón. Saulo quedó ciego y el Señor le dijo: vas a llegar a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Mira el encuentro que tuvo con el único Dios verdadero. Instrumento, el Señor mandó a Ananías para que orara por él. Ananías no quería porque sabía quién era Saulo de Tarso. Él tiene todo el poder para acabar con nosotros, para capturarnos. ¿Cómo voy a ir con él? Yo sé todo el mal que le ha causado este hombre a la iglesia en Jerusalén. Pero Ananías fue obediente al Señor. Y Dios le dijo: vas a la calle que se llama a la derecha y vas a la casa de Judas. Ahí está alguien que se llama Saulo de Tarso. Vas a orar por él y él va a recuperar la vista. Y él va a llevar el mensaje del Señor a todas las naciones. Porque instrumento escogido por mí es este. Qué hermoso, ¿verdad? De la misma manera, todos nosotros somos instrumentos escogidos por Dios. Siéntete amado, siéntete muy amada por el Señor. Mira lo que había en el corazón del apóstol. Después de ser un gran perseguidor de la iglesia, él recibe a Cristo, tiene una transformación completa y por eso escribe, guiado por Dios, esto que estamos platicando en Romanos capítulo 12, verso 1. Les ruego por lo más grande, porque yo sí experimenté el profundo amor de Dios, su poder a través del perdón. Dios puede cambiar todas las cosas en tu vida. Dios puede perdonar toda nuestra maldad. Él era testigo de esto. Dios pudo perdonar toda su blasfemia, todo el daño que ocasionó en aquel tiempo. Por eso Él escribió: les ruego por lo más grande,
Para Pablo era importante, él comprendía las misericordias de Dios. Les ruego por lo más grande, por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio. Es una decisión personal, es una elección que todos tenemos. Por eso el apóstol rogaba, tú puedes decidir hacer o no hacer esto que rogaba el apóstol. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio. Para judíos, para griegos, para romanos del primer siglo, esta era una imagen impresionante. Ellos comprendían lo que significaba el sacrificio. Era algo importante y era algo muy fuerte. O sea, Dios nos pide morir. Dios quiere que dejes atrás tu antigua vida porque existe algo mejor. Dios quiere que comprendamos, que tomemos la decisión de dejar atrás nuestra antigua vida porque Dios tiene algo mejor. Dice la Escritura, les ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es tu culto racional, que ese es tu ministerio, que ese verdaderamente es tu servicio para agradar a Dios. Lo que todo hijo de Dios tiene que hacer es presentar su cuerpo. Verso siguiente, por favor. Porque Dios tiene algo mejor para ti. ¿Y qué dice el verso 2? No te conformes. ¿Sabes qué es lo opuesto al éxito? Hay gente que piensa que es el fracaso. Lo opuesto al éxito es el conformismo. El conformismo es la escalera a la infelicidad. Piensa en esto. Dios no quiere que te conformas. Dios tiene cosas hermosas para tu vida. Pero tienes que tomar la decisión de presentar tu antigua vida y dejarla atrás, porque en Dios existe un nuevo comienzo. Dios puede hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Restaurar tu corazón, por ejemplo. Pero tenemos que tomar la decisión. No te conformes a este siglo, a las ideas que están en este tiempo. Dice otra revisión bíblica de esta cita, la traducción en lenguaje actual, dice de este versículo, no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Dios quiere que tomes la decisión de cambiar. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Dios quiere hacer nuevas todas las cosas para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, si estás casado, si estás casada. La voluntad de Dios, como dice el versículo, es agradable y es perfecta para tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Que es perfecta. ¿Cuál será esa voluntad de Dios? Hablando de renovación total, Dios a través del apóstol nos da la respuesta. ¿Me acompañan por favor a Efesios capítulo 1? Efesios capítulo 1, vamos a leer por favor el verso 9 y el verso 10. No se conformen a sus ideas que aprendieron en este mundo, en esta vida. Transfórmense. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Transfórmense por medio de la renovación de su mente, renovación de su entendimiento. Mira qué hermoso. Dios puede cambiar tu mente, Dios puede cambiar tu corazón, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que es agradable, que es perfecta. Hoy vamos a aprender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Efesios, por favor, capítulo 1, del 9 al 10. Dice así la Escritura. Dándonos a conocer, es un misterio, mira, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, porque así Dios lo quiso. Dios es soberano, no hay nada por arriba de Dios.
Pero el amor de Dios es tan grande porque Dios así lo quiso, el misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio? El cual se había propuesto en sí mismo de reunir, de restaurar todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito, la voluntad de Dios, restaurar todas las cosas a través de la fe en Jesucristo. Qué hermoso cómo cierra este versículo para traer, mira, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, que podamos traer el cielo a la tierra, que podamos experimentar la bendición del reino de Dios en nuestra vida. El reino de Dios está presente y Dios decidió hace aproximadamente 2000 años, en el cumplimiento de los tiempos del Señor, hacerse hombre. Abrir sus brazos, entregar cada gota de su sangre para que todo aquel que decida creer de corazón en Jesús, decidas arrepentirte, querer cambiar de corazón. Dios quiere que mueras a todo lo malo, pero también Dios quiere que entiendas que tienes que dejar tu antigua forma de pensar, porque Dios tiene algo mejor para tu vida. No te conformes a lo que has creído como correcto. Dios tiene pensamientos de bien impresionantes, cosas que quizá no han pasado por tu corazón, son las que Dios tiene preparadas para tu vida, pero no te debes de conformar. Tú puedes decir que todo está bien en tu vida, pero puede estar muchísimo mejor. Poder cumplir los más altos propósitos de Dios en tu vida. Pero no te tienes que conformar. Recuerda que el conformismo es la escalera a la infelicidad, pero la voluntad de Dios es restaurar todas las cosas a través de Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en 2 Corintios 5, verso 17, si alguna persona está en Cristo, es una nueva criatura. No hablamos de ninguna religión, hablamos de la verdad de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Solo existe un camino para poder llegar al Padre, para que Dios pueda perdonar toda nuestra maldad, para que Dios, aparte de perdonar nuestra maldad, pueda cambiar nuestro corazón. Dios hace las cosas desde adentro. Este es un misterio impresionante que Dios revela. Dios restaura. La voluntad de Dios es restaurar tu vida a través de Jesucristo. No existe otra posibilidad. Dale la oportunidad a Dios. No te conformes con las ideas que tenías en ignorancia hacia las cosas de Dios. Ábrele tu corazón al Señor. Cree en Jesucristo. Y Dios promete restaurar matrimonios, relaciones con hijos, con hijas, trabajos, negocios, lo que sea. Vivir acompañados de la gracia de Dios. Pero no tienes que conformarte. Tiene que renovarse tu entendimiento, renovarse tu mente. Esto es posible a través de la fe en Jesucristo. A través de la fe en Jesucristo, Dios perdona toda nuestra maldad y Dios cambia nuestro corazón, para que ya no tengas que luchar para verte bueno. Yo tengo muchas ganas de hacer las cosas bien en mi casa, de hacer las cosas bien en mi familia, de hacer las cosas bien en mi trabajo, de hacer las cosas bien en mi escuela. Yo quiero hacer las cosas bien, pero no tengo el poder para hacerlo. Tú puedes tener muy buena disposición para hacer las cosas como Dios quiere, pero trabajas solo, vas a lograr muy pocos resultados. Pero cuando tú decides no conformarte a esas ideas, transformar tu mente, y el único que puede hacerlo es Cristo Jesús. Dios transforma tu corazón, Dios cambia tu mente. A través de Cristo son nuevas todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 2, que los que no tienen ley, todas las naciones que no son judías, griegos, romanos, los que sean, los que no tienen ley, pero que hacen por naturaleza lo que es de la ley,
Estos, aunque no tengan ley, aunque no sean judíos de raza, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Mira qué hermoso, hablando que Dios cambia tu naturaleza. Hacen por naturaleza lo que es de la ley, porque el Espíritu de Dios hace poderosa morada en su corazón. Dios decidió no habitar en templos hechos por manos humanas. ¿Cuándo la iglesia lo va a entender? ¿Cuándo la iglesia lo va a creer con todo el corazón? Mira todo lo que Dios ha creado a nuestro alrededor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Un amanecer. Mira la grandeza de Dios. Pues el único Dios verdadero decidió hacer morada en tu corazón. Por eso Dios, cuando crees en Jesús y te arrepientes de corazón, Dios perdona toda tu maldad. Dios empieza a cambiar tu corazón. Ese corazón de piedra, Dios lo convierte en un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón tierno, para que un varón pueda decirle te amo a su esposa, para que pueda un varón abrazar a sus hijos, para que una mujer pueda ver primero por todos antes que por sus intereses en casa. Para que Dios pueda cambiar completamente las cosas, porque Dios cambia tu naturaleza. Dios nos habla que a través de la fe en Cristo tenemos una renovación, una transformación total. Gracias a Dios, gracias a Jesucristo. Quiero que recuerdes, tú que has creído en Dios, en 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, vamos a leer el verso 16, por favor. 2 de Corintios 4, verso 16. Es que yo soy cristiano, yo soy cristiana. Yo he creído en Dios, yo he creído en Jesús, pero no he podido cambiar como Dios quiere. No he podido controlar mi carácter. No tengo control sobre muchas cosas. Mira, no te sientas mal. Mira lo que dice este versículo. No debes de desmayar. El apóstol Pablo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿sí?, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Dios nos habla de un proceso que es continuo. Nunca dejamos de crecer. La vida cristiana es como la vida biológica, debe de ser un proceso activo, es un proceso dinámico, no puedes estancarte, no puedes retroceder, tú tienes que seguir creciendo, debiendo ya de ser maestros. Hay necesidad de que se les vuelva a enseñar la leche, las primeras enseñanzas de Cristo, los rudimentos. Pero Dios no quiere eso para su iglesia en este tiempo. Dios quiere levantar a todos como maestros de la palabra de Dios, que puedan evangelizar a través de su ejemplo de vida. Dios quiere hacer cosas hermosas en medio de nosotros. Pero recuerda, nos habla Dios de una renovación constante, día con día. Es una nueva oportunidad que Dios te da para hacer las cosas bien. Es que hice tantas cosas malas el día de ayer. Hoy es un nuevo día. Y es una nueva oportunidad, porque mientras que nuestro cuerpo exterior se va desgastando, lo estamos viendo en los monitores, el interior, el que pesa para Dios, tu ser celestial, no obstante, se debe de renovar día con día. Así debe de ser nuestra oración en la mañana. Padre, gracias Señor, porque este día es una nueva oportunidad para hacer las cosas bien contigo. Buscar esa renovación constante, ese crecimiento constante. No puede detenerse el crecimiento en el Señor. Recuerda Filipenses 2, verso 13. Dios produce el querer como el hacer. Por eso tienes que estar muy cerca de Dios. ¿Cuántas veces has escuchado mensajes de Dios y nunca has querido cambiar de corazón? Has dado quizá el 50% de tu vida al Señor, pero Dios no quiere corazones divididos. O eres frío o caliente, pero Dios abomina la tibieza, porque si tú tienes un corazón tibio, vas a sufrir. Por eso Dios lo abomina, porque no quiere que sufras.
Si vas a hacer las cosas con Dios, hazlas bien. Hazlas bien. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. Pero tienes que tomar la decisión de corazón. Ser radical con Dios. No un tibio, sino caliente para el Señor. Apasionado, verdaderamente apasionado con Dios. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de su ascensión al cielo? Que todo esto se relaciona. ¿Alguien sabe? La respuesta está: las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Estaba con sus amigos, estaba con sus discípulos, con los apóstoles. Eso está en Hechos, capítulo 1, verso 8. Jesús se despide dejando una revelación muy importante que tiene que ver con la renovación total que estamos platicando. Recuerda, Filipenses 2, verso 13, Dios produce el querer como el hacer. Tienes que estar cerca de Dios. ¿Cómo puedes estar cerca de Dios? A través de la fe en Jesús. Más allá de creencias de hombres, de religiones de hombres, Dios dice en su palabra que si tú crees en Jesucristo, puedes tener acceso directo al Padre. Cristo es el camino, Cristo es la puerta, Cristo es el buen pastor que siempre va a cuidar de ti. Amén. Solo a través de la fe en Jesús puedes estar delante del único Dios verdadero. Cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente de corazón, piensa lo que pasa en el cielo, que Dios es amor. El apóstol Juan definió a Dios con una palabra: Dios es amor. Piensa en Dios que está en el cielo, Jesucristo a su lado derecho, escuchando una oración de un joven que quizá esté en este lugar, que decide hoy creer en Jesús. Ya no quiero sufrir más. Quiero que me ayudes, Señor. Quiero que me muestres cuál es tu perfecta voluntad en mi vida. No me voy a conformar con las ideas que he tenido. Yo quiero cumplir altos propósitos de Dios. Piensa que puedas comprender por qué estás en esta tierra. Las cosas no acaban cuando dejes este cuerpo. La mejor inversión es en el reino de Dios. Y cuando un joven, cuando un adulto se arrepiente de corazón: Señor, perdóname. Perdona toda mi maldad. Me imagino a Dios y a Jesús arriba en el cielo, con lágrimas en sus ojos, Jesús, viendo a ese pecador que cree en Jesús, que decide pedirle perdón de todo corazón. Y pienso que Jesús, viendo al Padre, diciéndole con todo su corazón: Padre, yo di mi vida por él. Padre, yo pagué el precio por su maldad. Yo derramé la sangre que limpió su pecado. Escribe su nombre en el libro del cielo. Y desde ese día que tú decides creer en Dios y creer en Jesucristo, Dios dice en su palabra que te conviertes en familia de Dios, familia espiritual, hijos legítimos. Un hijo nunca dejará de ser hijo. La salvación nunca se pierde, porque un hijo nunca deja de ser hijo. Y una persona que piensa que la salvación de Dios se pierde es una persona que no comprende el amor de Dios, que no comprende lo que es un pacto para Dios. El pacto que hemos hecho a través de su sangre, perfecto para transformar completamente un corazón. Pero tienes que tomar esa decisión. Dios produce el querer como el hacer. Tienes que estar cerca de Dios. Es a través de la fe en Jesucristo, buscándolo con todo el corazón. Ha llegado el tiempo de buscarlo con todo el corazón. Búscalo en oración, búscalo a través de la lectura a profundidad de la palabra de Dios. Congrégate en la iglesia, sirve en tu iglesia. Dios mide la grandeza en términos de servicio. Para Dios, lo más importante es de que le sirvamos con todo el corazón. Gracias a Dios por cada servidor presente. Gracias a Dios porque para el Señor eso es lo más importante. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo? Hechos capítulo 1, verso 8. Dios se despide dejando una información tan relevante para nuestra vida. Y el Señor dijo: antes de ascender al cielo recibirán poder.
Hechos 1, por favor, verso 8. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán testigos, primeramente en Jerusalén, en su iglesia local, y después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirán poder. Así se despide el Hijo de Dios antes de ascender al cielo. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Si Dios nos dejó esta hermosa revelación y enseñanza, ¿por qué no es una contundente realidad en medio de la iglesia del Señor? Dios dijo, recibirán poder. ¿A quién le dijo esto? A su iglesia, a sus hijos. ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde está ese poder que hablaba el Señor? ¿Realmente en tu vida existe ese poder? Esa pasión por Dios, ese poder que te hace cambiar de corazón. ¿Por qué no es una poderosa realidad en nuestra vida? Porque se nos ha olvidado algo importantísimo como iglesia. Es necesario que todos tengamos un mismo sentir con Dios. Activar, y aquí está la clave, familia y amigos que nos escuchan a través de internet y las redes sociales. Activar el principio de cuerpo que Dios enseña en su palabra. Dios le está hablando a toda la iglesia, pero ¿cómo pueden tener este poder en sus matrimonios? ¿Cómo pueden tener dirección como jóvenes para no tomar errores en su vida? ¿Cómo puede Dios verdaderamente hacerse presente? Ese poder para amar, para perdonar, para transformar un corazón, para poder sanar corazones heridos. Tanta gente alrededor de nosotros como iglesia, llenos de problemas, llenos de enfermedades, llenos de temores, llenos de angustia. Pero Dios dijo antes de ascender al cielo, recibirán poder. Porque viene alguien en mi lugar, el Espíritu de Dios. Dios va a estar en su corazón. Dios va a estar todo el tiempo con ustedes. Se va a notar, es un sello, es algo visible, en un cambio radical en su vida. Pero ¿por qué la iglesia no está experimentando esto? Porque es necesario que toda la iglesia, que todos en la familia tengan un mismo sentir delante de Dios. Tener ese mismo sentir, ese mismo deseo, esa misma pasión, esa misma entrega, ese mismo corazón. Jesús lo dijo, no puedes comprender el reino de Dios si no eres una persona apasionada por el Señor. Desde los días de Juan hasta hoy, Mateo 11, verso 12, Jesús dijo, desde los días que empezó a hablar Juan, el que bautizaba en agua, hasta hoy, que me están escuchando, representamos el reino de Dios. Nadie habló como Juan y nadie habló como Jesús, con esa autoridad. Hombres, en especial Jesucristo, el único que venía de arriba, Dios hecho carne, diciéndonos, desde los días de Juan hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. De acuerdo a las palabras originales, recuerda que el Nuevo Testamento fue escrito básicamente en griego. Podemos, a través de diccionarios y de ciertos lugares donde podemos accesar, podemos encontrar la riqueza de los vocablos, de las palabras originales. El reino de los cielos, biazo, biastes, arpazo en original griego. Dios dijo, desde los días de Juan hasta hoy, el reino de los cielos entra al escenario mundial con extrema fuerza y solo el apasionado. Mira Jesús, el apasionado, el que no se conforma, el que, como platicábamos en Romanos 12, verso 2, no te conformes, Dios tiene cosas nuevas para tu vida, Dios puede arreglar todas las cosas, puede ser testigo del poder de Dios, así como lo fue con Saulo de Tarso. Pablo fue renovado, restaurado completamente. Dios cambió totalmente su corazón y Dios puede hacer lo mismo con tu vida. Pero tienes que creer en la palabra de Dios y tenemos que tener este sentir como iglesia. Dios no está hablándole a unos cuantos,
Dios le está hablando a todo su pueblo cuando el Espíritu Santo hizo su poderosa manifestación con los seguidores de Jesús en Hechos capítulo 2. Ya lo hemos platicado. Dios llegó y Dios cautivó el corazón de todos. Una poderosa transformación que hombres con el carácter de Pedro, con ese temor porque estaban todos escondidos, pero cuando llegó el Espíritu de Dios, este varón se levanta, pescador de Galilea, una persona que no era letrada en aquel tiempo, pero con una autoridad, con una vehemencia, con una pasión, hablando de Jesucristo. Al grado que miles de personas, al escuchar la voz del apóstol Pedro, lleno de Dios, aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Miles de personas. Ese poder Dios quiere que esté presente en tu vida. Dios quiere, como les he comentado, restaurar todas las cosas, pero es necesario el Espíritu Santo en Pentecostés. En esa fiesta hizo su manifestación cuando vio un corazón en todos, un mismo sentir en todos, un mismo amor en todos. Eso es lo que Dios busca de esta iglesia. No podemos estar juntos sin estar de acuerdo. Dios quiere hacer cosas tremendas en la alabanza, a través de los mensajes. Que la presencia de Dios pueda sentirse de una manera tan especial como en aquel día en Pentecostés, que llenó el corazón de todos, pero tenemos que tener un mismo sentir, una misma pasión, una misma entrega para Dios, activar el principio de cuerpo. Y terminamos con esta cita, si son tan amables, Efesios, y esta información llévala a tu casa. Todos tienen que tener este sentir para que el poder de Dios descienda. ¿Quieres tener victoria en tu matrimonio? ¿Quieres tener victoria con tus hijos? ¿Quieres tener victoria con tus hermanos? ¿Quieres tener victoria en donde sea? Necesitas comprender el principio de cuerpo que Dios enseña en su palabra. Dios le habla a todos. No vamos a cumplir los altos propósitos que Dios tiene en Semilla de Paz si no estamos todos de acuerdo, si no estamos todos con ese sentir, porque todos somos valiosos para Dios. No estás aquí por casualidad. Dios te necesita. Eres un instrumento precioso en las manos de Dios, pero somos un cuerpo. No podemos trabajar de otra manera si queremos realmente ver la bendición y la mano de Dios, el principio de cuerpo. Efesios 5, por favor, del 30 al 32. Dice la Escritura: porque somos miembros, se los leo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mira la unión que tenemos con Cristo. Verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne, un solo cuerpo. Verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Principio de cuerpo. Así es el matrimonio. Ya no son más dos, sino uno. De la misma manera, somos uno como iglesia. Somos un cuerpo. Cristo es la cabeza. Y cuando la iglesia comprenda este principio de cuerpo, que todos somos importantes, que no podemos tener a 100 personas comprometidas, que Dios está buscando que todos, que los 400 estemos comprometidos, que en nuestro corazón existe ese fuego que no puede contenerse, que no puede apagarse, que no te permite retroceder, que realmente amas a Dios con todo el corazón. Esa pasión, ese fuego tiene que estar presente en todos nosotros, y cuando se logre que trabajemos como un cuerpo, porque nuestro organismo, nuestro cuerpo, son diferentes sistemas muy complejos, pero todos trabajan de manera sincronizada. Cuando alguna parte de nuestro cuerpo, células que empiezan a trabajar de manera autónoma, que no les importa seguir esa línea, esa organización, ese mismo sentir, eso se le llama, cuando ciertas células se van por otro lado y empiezan a trabajar de manera desordenada, eso se le llama comúnmente cáncer.
llévalo a la iglesia. Cuando, pues sí está padre, pero pues no, yo no me quiero comprometer. Tenemos un problema como cuerpo. Pues que se vaya. No te puedes ir porque eres importante. Y si alguien se va, la iglesia sufre, el cuerpo sufre, se duele. No podemos perder a ninguno, somos un cuerpo. Y cuando todos comprendamos, como dijo el Señor, mira, el matrimonio, una institución que Dios creó, no es una invención de hombres el matrimonio, y Dios dijo, serán uno. Pero esta información y el matrimonio también fue pensado por Dios para que comprendan que son uno con Cristo, que la iglesia, cada uno de ustedes es importante, la iglesia conforme el cuerpo de Cristo, y que tenemos que trabajar en esa sincronía. Todos con este sentir, con esta pasión, hay que trabajar, familia, para tener este sentir que hubo en Cristo Jesús, esa pasión por la vida, esa pasión por las almas que se están perdiendo. Y cuando Dios vea esta clase de pasión, que estamos todos de acuerdo en este sentir, veremos como iglesia el cielo abierto. La manifestación poderosa de Dios en medio de nosotros. ¿No te gustaría traer el cielo a tu casa, a tu matrimonio, que quizá esté muy lastimado? ¿No te gustaría traer el cielo a tu matrimonio? Traer el cielo, acercar el cielo a esta tierra, traer el cielo a esta iglesia, para que todos puedan ser sanados, para que todos puedan ser restaurados, para que la presencia de Dios sea de una manera tan espectacular en medio de nosotros. Es posible si todos tomamos la decisión de buscar a Dios con todo el corazón. Y a lo mejor en tu casa solamente tú quieres hacerlo, no importa. Tú comprométete con Dios. Puedes tener 15 años y quizá tus papás están muy mal, su matrimonio muy mal, o lo que sea, el problema que sea, pero si tú, joven, decides acercarte a Dios con todo el corazón, tú vas a ser el canal, tú vas a ser ese embajador que Dios está buscando en ese hogar, para que la gloria de Dios pueda ser visible en tu vida. Amén. Por eso todos somos importantes. Nos despedimos en oración. Jesús dijo, Dios hecho carne, palabras de arriba, del único Dios verdadero. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre verán el cielo abierto, el poder de Dios que desciende en sus casas, que restaura corazones, que restaura vidas. Dios puede hacer cosas hermosas, cosas sorprendentes, eso que tanto ha anhelado tu corazón. Pero Dios tiene que ver esa actitud de cuerpo en medio de nosotros. No es tiempo para el orgullo. Dios quiere hacer cosas grandes, pero tenemos que trabajar como cuerpo. Somos el cuerpo. Somos su iglesia, somos sus hijos. Hoy, Padre, te pedimos perdón con todo el corazón. Perdóname, Padre, porque no he trabajado como cuerpo en esta iglesia. No me he comprometido como tú quieres, Señor. Perdóname. Tú produces el querer como el hacer. Señor, hazme sentir esa pasión que tenían en el corazón tus profetas como Jeremías, Señor, que a pesar de pasar situaciones tan difíciles, tan duras, que no se comparan con lo que nosotros padecemos, había un fuego en su interior, un fuego metido en sus huesos, que lo hacía levantarse, que lo hacía esforzarse, que lo hacía caminar hasta obtener la victoria. Padre, que haya ese mismo sentir en cada uno de nosotros como iglesia. Produce, Padre, el querer como el hacer. Y si tú estás hoy aquí por primera vez, Dios quiere hacer cosas hermosas en tu vida. Solo tienes que creer en Jesús. Y si nos escuchas a través de internet y las redes sociales, solo tienes que creer en Jesús. No es casualidad que estés escuchando el mensaje de Dios. No te conformes a tantas ideas que hemos aprendido en este mundo. Transfórmate, decide cambiar, ábrele tu corazón a Dios, cree en Jesucristo. Dios va a enseñar
enseñarte cosas hermosas. Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Dios puede restaurar todos los problemas en tu vida, dar sanidad de corazón, sanidad física, el poder de Dios en medio de nosotros. Pero tienes que creer en Jesús. Solo te pido que hoy le pidas perdón a Dios. Perdóname, Señor, y reconozcas a Jesús. Creo en Jesús. Solo díselo con tu corazón. Creo en Jesús y lo recibo como Señor y como Salvador. Amén. Padre, levanta esta iglesia, Señor, para que todos como cuerpo podamos alcanzar a cumplir los más altos propósitos tuyos. Y la gloria de Dios será visible en medio de nosotros. Glorifica a tu Hijo Jesucristo, el nombre que está sobre todo nombre en esta iglesia, Señor. Hágase tu perfecta voluntad. Amén. Gracias, Señor.